Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Alabemos a nuestro Dios. Desen un aplauso por venir el día de hoy. No nos engañó el enemigo de nuestra alma tratando de meternos temor al frío, y aquí estamos, gracias a Dios, en la casa del Señor una vez más. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. La verdad es que este canto que recién hemos cantado es un canto tremendo que se llama Agnus Dei. Agnus Dei quiere decir en latín el Cordero de Dios. Agnus quiere decir Cordero, Dei, Dios, Agnus Dei, el Cordero de Dios. Es la canción que acabamos de cantar ahorita. Es una hermosísima canción de alabanza que pues ni siquiera no me pude quedar yo sentado, tuve que levantarme y levantar los brazos porque es un canto tremendo de adoración a nuestro Dios. Bueno, pues bienvenidos en el nombre de Jesús, en esta mañana de domingo, que estamos en la casa de Dios, en una enseñanza nueva que Dios nos ha dado para el día de hoy, que se llama Toma tu lugar. Y los hijos de Dios repetimos, toma tu lugar. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 53. Que nos dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tremendo que el Señor Jesucristo se encontraba en su propia tierra y no podía hacer muchos milagros en la ciudad de Nazaret por causa de la incredulidad. Y vamos a hablar de toma tu lugar. Vamos a orar, vamos a seguir en la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos, de estarnos sanando. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa. Esta casa que tú has preparado y sigues preparando cada semana, haciendo algo en este templo en el que nos reunimos. Gracias, Señor, por ese cuidado maravilloso que tienes para nosotros, que se cerraron todas las áreas por donde entra el aire frío, para que el aire acondicionado pueda calentar
toda esta área física. Ayúdanos, Señor, a seguir preparando esta tu casa para que no haya ninguna excusa de incomodidad al estar aquí. Y te pedimos que este mensaje de tu palabra toque nuestra mente y nuestro corazón y cambie nuestra manera de ser. Ayúdanos, Señor, por medio de tu gracia, a ser como tú deseas que nosotros seamos, que seamos profetas en nuestra propia casa, no solamente en la calle o en la iglesia, sino que también lo seamos en nuestro propio hogar. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestra familia y que bendigas esta tu iglesia, El Camino, trayendo un calor de avivamiento a cada uno de nuestros corazones. Y te pedimos que los cambios climatológicos no afecten nuestro espíritu, sino que nuestro espíritu sea calentado por tu Espíritu Santo para estar firmes como soldados del ejército de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra, que tú no quieres exhortarnos, sino quieres enseñarnos. Y nos dices en tu palabra, en este pasaje, en el versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto lo decía porque no lo aceptaban como el Mesías, como el Cristo que había de venir, y ni siquiera lo aceptaban como un verdadero profeta. ¿Cuál es la más grande necesidad de nuestra tierra, de nuestro mundo? La restauración de las familias. La gente es restaurada en su casa y la familia es la célula principal. La familia es la célula madre de la sociedad. Eso lo hemos aprendido desde que éramos niños, que nos enseñaron que la familia es la célula de la sociedad. Todos escuchamos esto y entendemos que sin familia no hay sociedad, no hay nada. Y mis amados, si queremos saber cuál es la razón de toda la delincuencia, el narcotráfico, los secuestros, los homicidios, todas las faltas a la moral sexual están ocurriendo, la razón principal es la desintegración de la familia. El día de ayer, platicando con un creyente, me decía que le habían dado la familia de su esposa permiso de llevársela a unas vacaciones, ellos solos, y
pues yo le decía, qué raro, ¿verdad?, que ellos hayan aceptado dejártela llevar fuera. Dice, sí, es que en su hogar los padres están separados y la madre dice que a cada quien hay que darle su espacio. Esa es la palabra de moda el día de hoy, que a cada quien hay que darle su espacio. Eso significa dejar que cada quien haga lo que quiera, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de orden. Nuestro Señor sabía de la importancia del profeta en casa. Y en todos los tiempos Dios ha levantado profetas para cambiar las historias en cada momento de la sociedad. Y a través de sus profetas Dios ha hecho milagros y ha cambiado todo. Y Dios quiere que tú seas un profeta en tu casa. ¿Cuántos van a ser profetas en su casa? Levante la mano. A veces no hay papá en el hogar. Bueno, pues la mamá es la que se vuelve la profeta en el hogar. Y créame, en muchos de nuestros hogares, la persona más llena del Espíritu Santo, tristemente, no es el padre de familia, es la madre de familia, la que tiene el corazón más caliente para Dios. ¿Por qué cada padre de familia debe ser un profeta de su casa? Bueno, porque nadie sabe más las necesidades de tu familia que tú mismo. Dios le dio al hombre un papel muy importante. Acabamos de tener unas bodas esta semana que recién terminó y le decía yo, como siempre, al novio, bajo el santo pacto del matrimonio, el esposo se convierte en el patriarca del hogar, es decir, la máxima autoridad. Se convierte en el juez, que es el que da la última palabra. Pero el papel más hermoso es que se convierte en el sacerdote del hogar, aquel que está encargado de enseñar la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Es por esto que en nuestra iglesia hemos dedicado los lunes en la noche para tener nuestro altar devocional como familias. La palabra del Señor nos dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto nos lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 23. La carta a los Efesios es la síntesis en toda la Biblia de cuál es el papel del esposo y de la esposa. Y cuando trata del hombre, se refiere a que el esposo tiene tantos privilegios, pero juntamente con los privilegios vienen las responsabilidades. Todos cuando nos casamos tuvimos el enorme privilegio de llevarnos a la mujer amada para nuestro hogar. ¡Qué gran privilegio! Nos sentimos llenos de gozo, llenos de felicidad, llenos de alegría de tener a nuestra persona amada en el lugar en que iba a ser nuestro hogar. Pero fíjense que todos los privilegios
vienen también con responsabilidades. Y eso lo debemos de tener en cuenta. El hombre en el hogar, el esposo, es el único que sabe de las necesidades de su hogar. Y si aprendes el poder que tiene el profeta de cambiar situaciones, pues va a ser una cosa realmente tremenda. Yo me acuerdo de un creyente que me platicó que uno de sus hijos no era muy bueno en la escuela y tomando en cuenta esto que acabamos de decir, dijo: voy a hacer una prueba del poder profético. Y le habló a su hijo y le dijo: después de hoy, cuando el maestro vaya al pizarrón para escribir lo que tienes que aprender, tú vas a comprender todo. Tú vas a entender, tú sabrás cómo es, y cuando llegue el examen te irá muy bien y sacarás las mejores notas de la escuela. Él hizo esto, le impuso las manos a su hijo, declaró todas estas palabras y lo hizo como una prueba profética. Pasó el semestre escolar y vino el hijo y le dijo: padre, yo creo que algo diferente pasó. Parece que mis ojos ya no están viendo un pedacito del papel, ahora miran más. Ahora mi atención está concentrada. El maestro empieza a enseñar y yo comprendo. Esto es porque hay un poder profético. El padre y la madre de familia saben las necesidades de su familia, pero tenemos un problema: nos callamos. No decimos nada. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están bajo el poder de la lengua. O sea que allí está el poder profético de la casa. Nosotros somos los profetas de la casa y Dios quiere que tú puedas levantar este ministerio profético en tu hogar. Otra razón por la que el padre de familia, o en un caso dado la madre, debe convertirse en el profeta de su hogar, es que nadie ama más a tu familia que tú. La persona que más ama a tu familia eres tú. De modo que si amas a tu familia, debes confesar, declarar toda la bendición, toda la victoria, todo el milagro y no permitir ninguna palabra negativa, ninguna, nada. Nadie tiene mayor autoridad para declarar y confesar bendición sobre tu familia que tú. El padre tiene la autoridad porque él es el sacerdote del hogar para declarar bendición sobre sus hijos. La madre tiene autoridad para declarar bendición sobre sus hijos. La familia tiene una autoridad que no es común. Tenemos autoridad del padre y la autoridad de la madre. Tenemos la autoridad de la familia. La persona más interesada en tener una familia bendecida eres tú mismo. Y si quieres
una familia bendecida, debes declarar y confesar, porque todo empieza con la palabra desatada. Las victorias de tu familia son tus victorias también. Y saben, cuando a nosotros nos dice algún creyente en la iglesia, fíjate que me ascendieron de puesto, nosotros nos gozamos como si fuera un logro personal nuestro. Y lo mismo sucede en la familia. Cuando el hijo de familia, cuando la hija de familia le va bien en su escuela, le va bien en su trabajo, le va bien en su negocio, el padre y la madre se alegran juntamente con él. Y no solo eso, le dicen a los demás, fíjate que a mi hijo, a mi hija, le fue muy bien en el trabajo, lo acaban de ascender, le acaban de aumentar el sueldo. Y yo siempre hablo de mis hijos, los esposos de mis hijas, de lo bien que les va en sus trabajos. Bendito sea el Señor. Así es que debemos comprender que tenemos la bendición, cada padre y madre de familia, de ser profetas en la casa. Y la persona que va a ser más bendecida por confesar y declarar la palabra de bendición es el mismo padre y es la misma madre. Mis amados, hace años aprendimos que el pueblo de Israel ha permanecido hasta el día de hoy por el Shabbat, por el viernes en la noche, que se reúne la familia y tienen una cena especial, pero el padre de familia impone sus manos sobre cada uno de sus hijos, comenzando con el mayor y siguiendo hasta el menor, y declara todas las bendiciones que desea para ese hijo en particular. Y analizando por qué ha permanecido el pueblo de Israel, llegamos a la conclusión que la única razón por la que el pueblo ha permanecido es precisamente por el altar devocional, por las oraciones proféticas del Shabbat, del viernes por la noche. Luego el sábado van a la sinagoga y escuchan al rabino predicar. Pero la bendición principal ocurrió en el hogar. Y esto es algo que debemos comprender todos. La iglesia fundamental es el hogar. La iglesia, ya cuando nos reunimos, es para cooperar con ese trabajo que ya se hizo en el hogar. Es lo mismo que sucede en las escuelas. Las escuelas no van a educar a nuestros hijos, los van a instruir. La educación es en el hogar. Entonces, el padre y madre de familia tenemos la autoridad de parte de Dios de soltar palabra profética sobre nuestros hijos, y esa palabra profética ocurrirá. Ahora, pues también necesitamos tener fe, porque no vamos a dar una palabra profética sin nosotros mismos creer lo que estamos diciendo. Créame, la persona más bendecida al bendecir a sus hijos es quien bendice. Yo soy el más bendecido al bendecirlos a ustedes. Yo soy el más bendecido al darles la palabra,
porque el Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, el que da es más bendecido que el que recibe. Y Dios espera que tú seas el profeta de tu casa. Y vamos a ir a la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8. Este es un versículo que hemos aprendido porque habla de la provisión en el hogar. Y nos dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Siempre cuando vemos este versículo, pensamos en la parte económica de la provisión del hogar, pero hay otra parte más importante, que es la parte espiritual. Esa parte espiritual de la que somos responsables cada padre y cada madre de familia. Durante estos últimos años de pandemia y de pospandemia, hemos visto que muchas cosas el enemigo robó a las familias. Y una de las cosas que robó fue la unidad de la familia. Destruyó, a pesar de que estaban todos juntos reunidos en la casa y que era la oportunidad para que nosotros como padres y madres de familia instruyésemos a nuestros hijos en la palabra de Dios y tratásemos de educarlos, pues sucedió en muchos hogares lo contrario. Hubo pleitos, hubo discusiones, hubo aún hasta golpes. Esto es lo que sucedió en el mundo en el tiempo de la pandemia. Muchos matrimonios se separaron, los hijos se fueron de la casa, muchas cosas sucedieron como resultado de esa pandemia que nos preguntábamos, ¿cuál es el propósito de Dios para los cristianos durante la pandemia? Pues que si estamos encerrados, aprovecháramos la oportunidad de darle la palabra a nuestros hijos. Muchos milagros familiares nunca acontecieron por causa de la falta de fe en la palabra desatada. Es muy fuerte comprender que muchas cosas que deberían pasar en la familia no suceden porque el padre o la madre de familia están callados. Muchas cosas que deberían de haber acontecido en cada una de nuestras familias no sucedieron porque nos quedamos callados. Porque como profetas no hicimos nuestra parte, porque no asumimos nuestra misión. Y nos dice Mateo capítulo 13, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando meditamos en este pasaje, nos damos cuenta que lo que hace la diferencia es el fruto. La semilla cayó en varios lugares, pero la tierra no era la tierra ideal para que brotara el fruto. Nosotros no somos responsables de la tierra, pero sí somos responsables de dar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios.
Nosotros no somos responsables de cómo va a responder uno de nuestros hijos, porque cada uno de nuestros hijos son independientes. Tienen sus pensamientos, tienen sus maneras, tienen sus prioridades, tienen sus planes, metas y proyectos, pero sí somos responsables de plantar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. ¿Cómo Dios quiere que nos levantemos y comprendamos lo que Él ha reservado para nosotros y para nuestra familia? Dios quiere que despertemos. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos habla de despertarnos. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Él nos enseña el poder del profeta en la casa. El primer ejemplo de un profeta en la casa está en Noé, de cómo él, después del diluvio, cultivó y plantó un viñedo. ¿Y ustedes saben la historia de Noé? ¿Qué pasó después? Pues dice la palabra que tomó del fruto del viñedo. Y la Biblia dice que se emborrachó. Fíjese cómo la palabra de Dios no oculta los pecados de los hombres de Dios, los expone. Y dijo que Noé, después de haber tenido la victoria de salir del diluvio, lo primero que hizo fue plantar un viñedo, tomar del fruto, emborracharse y terminar desnudo. Es una cosa tremenda. Dice Génesis 9:21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La Biblia dice que uno de sus hijos, Cam, el padre de la tribu de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Ellos entonces, Sem y Jafet, tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre, y mientras lo hacían miraban hacia otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Y la familia tiene algunos detalles que quiero dejar muy claros hoy. El primero de ellos: no permitas que la humanidad de tu familia robe tu respeto. La familia ve lo que nadie ve. La familia sabe el olor de cuando salimos del baño. La familia nos ve cuando nos despertamos y nos ve cuando nos bañamos y nos arreglamos nuestro cabello. La familia sabe quién en la noche, cuando duerme, está de buen humor y quién está de mal humor. La familia sabe cosas que nadie de fuera de la familia conoce. Y la palabra nos dice que Cam miró a su papá desnudo y salió con sus hermanos a contarles. Pero lo que no entendemos es que la desnudez de la familia es una prueba para nosotros,
¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra con que Sem y Jafet taparon a su padre, se pusieron un manto en sus hombros y yendo de espaldas, taparon a su padre para no verlo? ¿Qué quiere decir tapar la desnudez del padre de familia? Bueno, significa no hacer público las cosas que suceden en nuestro hogar. Sem y Jafet fueron bendecidos porque ellos no miraron la desnudez de su padre y se callaron. Pero Cam fue maldecido por Noé por haber ido a contarles a sus hermanos la condición en la que se encontraba. Fíjense una cosa que me llama mucho la atención. Noé estaba en pecado, porque la Biblia dice que emborracharse es pecado. Entonces Noé estaba en pecado, pero cuando maldijo a su hijo Cam, la maldición operó. Y Cam se volvió en siervo de sus hermanos. Y la tribu maldecida fue la tribu de Caán, que es la descendencia de Cam. Esa familia fue maldecida. Noé no perdió su autoridad porque estaba desnudo. Noé no perdió su autoridad porque estaba borracho. No. Pero cuando nosotros conocemos la desnudez de nuestra familia y empezamos a dejar de lado y no creemos que el padre y la madre de familia tienen autoridad, cuando los hijos no creen que sus padres puedan bendecirlos, no creen que sean profetas de Dios, porque no los ven perfectos, pues es exactamente la misma historia de Noé. También la Biblia nos pone el caso del sacerdote Elí. Elí fue un mal padre, fue un mal sacerdote, pero sin embargo fue quien se encargó de instruir en la palabra de Dios al que fue el profeta Samuel. Fue muy malo para enseñarle a sus hijos, pero fue muy bueno para enseñarle a Samuel. Entonces, el error de Elí es que nunca disciplinó a sus hijos. Dice la palabra que el profeta Elí decía: ya, hijos, ya. Cuando se enteraba de que violaban a las mujeres que iban a hacer oración al templo, dice la palabra que el sacerdote Elí no les decía nada, solamente les decía ya, así como por no dejar. Sin embargo, cuando Ana va al templo a orar en la última ocasión y ella derramó su corazón al Señor, y el sacerdote Elí creyó que se encontraba borracha, cuando puso su mano sobre ella y le dijo: el Señor te conceda lo que le has pedido, su palabra tuvo poder y realizó el milagro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un poder profético delegado
en el pastor, en el líder de célula, en el hogar, en el padre o la madre de familia. Hay un poder delegado. Poder delegado significa que la autoridad de Dios viene a nosotros para darla a los demás. Los profetas no eran perfectos. Si Dios usara profetas perfectos, ¿no habría profetas? Alguien diga, si Dios usara profetas perfectos, no habría profetas. Los profetas somos humanos y seguimos siendo humanos. Somos humanos, tenemos defectos, pero la autoridad permanece. Así es que, como hijo de familia, no menosprecies la autoridad de tu padre ni la autoridad de tu madre. Son humanos, pero son tus profetas. Alguien diga, son humanos, pero son tus profetas. Tienen defectos, tienen fallas, pero son tus profetas. De modo que, como hijo de familia, no los menosprecies, no menosprecies a tus padres. Nuestra misión es cubrirnos los unos a los otros. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, nuestra misión es cubrirnos los unos a los otros. No exponernos en la calle a otras personas. Cubrir es proteger. Cubrir es ayudar. Debemos ser esos que cubren y no los que descubren las cosas malas de nuestra familia. Vamos a ir al libro de Proverbios, al capítulo 17, versículo 9. Quiero que lo lea usted mismo. Cuando lo tenga, diga ya. Nos dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Vamos a repetirlo juntos. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad y tú tienes que escoger cubrir o divulgar. ¿De qué va a servir que le digamos a otra gente lo que pasa en nuestro hogar? Las cosas malas. ¿De qué van a servir esos comentarios? La única persona que debe estar enterada de la situación de tu hogar es el pastor de la iglesia, porque es la única persona que después de Dios te podrá ayudar en la situación por la que estás pasando y orar específicamente. Mis amados, ¿cómo puedo yo orar específicamente de lo que desconozco? Solo el Espíritu Santo me puede mostrar qué es lo que está ocurriendo en cada familia. Y esa es la razón por la que estamos divididos en tribus, para que haya un líder que sepa la situación exacta de cada familia que compone su tribu.
Nos dice Gálatas en el capítulo 6, versículos 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado o probado. Y termina diciendo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Con la familia de Noé aprendemos qué hacer. La Biblia nos dice en Génesis 9:23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué tenemos que hacer como padres y madres de familia? Bueno, cubrir a nuestra familia. Nuestra familia necesita ser cubierta, no denunciada. Entrar de espaldas, nos dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice que voltearon hacia otro lado. Existe otro lado. Hay un lado positivo, aparte del lado negativo que ya conocemos. De modo que depende de nuestra mirada, de cómo queramos mirar. Una falta de respeto familiar puede generar una maldición generacional. La generación de Cam, que vino a ser la tribu de Canaán, fue maldecida porque él vio y quiso ver la desnudez de su padre. Se enfocó en lo malo, se enfocó en lo equivocado, se enfocó en aquello que no debería enfocarse y trajo la maldición para su familia y toda su generación. Nos dice Génesis 9:25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Se imaginan? Un solo error que lo pudo haber cometido cualquiera. Un solo error. Ver a su padre desnudo y borracho, salir e irle a contar a sus hermanos. Por ese pecado, Noé maldijo a su hijo y a su descendencia. Tremendo. ¿Por qué? Porque la familia de Canaán no pudo levantarse. Su hijo fue hecho esclavo por falta de respeto familiar. En cambio, Dios bendice a aquellos que cubren la desnudez familiar. La Biblia dice que Noé dijo en Génesis 9:26 y 27, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem.
y sea Canaán su siervo. ¿Qué quiere decir? Que los que cubren los hechos malos que ocurren dentro del hogar son bendecidos, y los que los descubren trabajarán como esclavos de los que los cubren. Mis amados, no quiero que esta enseñanza sea una enseñanza teórica. No sea, bueno, pues hoy aprendí que yo como padre de familia soy el profeta de mi hogar, o que yo como madre de familia soy la profeta de mi hogar. No, quiero que lo apliques a partir de hoy en tu hogar. Mis hermanos, yo he visto a lo largo de los años, desde que empezamos el altar devocional, que en muchas familias no se realiza, y el padre de familia o la madre no se toman el tiempo de obligar a sus hijos y sentarlos y tener un tiempo devocional con el Señor, un tiempo de canto, un tiempo de oración, un tiempo de meditación en la palabra. No lo tienen. Y luego se extrañan cuando pasan cosas incorrectas en el hogar. Dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, el por qué es porque nos volamos el altar devocional y la palabra profética que el padre de familia o la madre tenemos para nuestros hijos. Gracias a Dios, el Señor nos ha permitido a nuestra familia, desde el primer día que Dios nos guió a tener altar devocional, a juntarnos todos. Y no solamente mis hijas, mis yernos, mis nietos, todos reciben la misma palabra. Todos leen las Escrituras, los que pueden leerlas, los que ya están en edad escolar, que pueden leer la palabra, los pongo a leer la palabra, desde el más chiquito, que es la más chiquita, que es Marianita, que es la que lee ya, Pablito, y así cada uno de los nietos va leyendo la palabra, y yo les pido, bueno, ahora vamos a comentarla. ¿Qué comentario tienes de esto que acabas de leer? Y no se imaginan qué hermoso es escuchar a tus nietecitos decir la enseñanza que ellos recibieron de parte de Dios. Es una cosa maravillosa. Al final del altar devocional, siempre Mía, que apenas está en primer año de primaria, me enseña una hoja de todo lo que entendió. Con un crayón escribe esto. Me asombro de lo que aprende. Pero no pudiera aprenderlo si no tuviésemos ese altar devocional. De modo que, una vez más, los motivo a que hagan un esfuerzo en unir a su familia. Y cualquier día, no tiene que ser necesariamente lunes, un día en especial sea el día donde el padre o en su defecto la madre de familia comparten la palabra de Dios a sus hijos. Ustedes notarán la diferencia y la bendición que hay en hacerlo. Ya al terminar, poner las manos sobre la cabeza de sus hijos, desde el mayor hasta el menor,
y declarar palabra profética sobre cada uno de ellos. ¿Quién va a hacerlo a partir de hoy? Levante la mano. Échele ganas. A ver, que se le quite el frío y levante la mano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora por el enorme privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Realmente esta es una enseñanza muy importante. El papel del padre y la madre como profetas del hogar. Ayúdanos a llevarla a cabo. Quítanos la pereza espiritual, el cansancio físico, la necedad de nuestro corazón, la desilusión, la depresión y sobre todo la falta de fe. Y ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente los profetas de nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, también a hacerlo por experiencia personal. Ayúdanos, calienta nuestro corazón, trae un avivamiento a nuestras vidas y que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones y nuestras bocas para enseñar a nuestra familia tu preciosa palabra. Señor, Dios de Israel, tú que nos has dado tu preciosa palabra, tú, Señor, que has puesto profetas para que nos hablen de ella y nos digan lo que debemos hacer, ayúdanos a llevarlo a cabo en forma personal, individual, en cada una de nuestras familias. Danos, Señor, el éxito en esta empresa que nos hemos comprometido. No permitas, Señor, que seamos como le dijeron a Jesús: no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y con su familia. No permitas, Señor, que seamos profetas deshonrados. Danos el privilegio de ser como aquellos profetas del Antiguo Testamento y como el apóstol San Pablo en el Nuevo, profetas llenos del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado escuchando a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, lo invito a tener un día en su hogar devocional, donde usted se siente con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos y compartan la palabra de Dios. Hagan comentarios, saquen conclusiones, pónganse retos y al final tengan una cena especial. Hágalo y verá que su familia será bendecida. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo.